Bueno, el título de hoy día, ya para cerrar con esta serie de 2 enseñanzas, es la incongruencia de la lengua, dice, pero le he puesto así algo picante, ¿no? Algo para un veneno mortal. Y hablando de venenos, yo quería mencionar algunos animalitos que son los más venenosos. Yo siempre pensé que el animal más venenoso es la serpiente, ¿no? De niño, pero de ahí me fui enterando que no es el animal más venenoso la serpiente, ¿ah? Por ejemplo, hay un animalito así de chiquito, se llama el caracol cono. Dice que ese caracol cono que mide 2 a 3 centímetros, dice que su veneno es tan letal que puede matar a decenas de personas con solo, dice, un poquito de veneno que cabe en la punta de un alfiler, de la cabecita de un alfiler. Mata a decenas de personas. Ese es del caracol cono. Según los investigadores, dicen que ese es el animal más venenoso. Pero hay otro que no se queda atrás, dice la caja de mar, o conocida como la caja de fuego. Dice que este animalito mide entre 15 a 20 centímetros y dice que 0.2 miligramos de su veneno, dice que alcanzaría para matar a 20 personas adultas. Imagínate. Si bien dice que no existe antídoto para su veneno mortal. O sea, si bien ya ese veneno ingresa en la persona, adiós. No hay antídoto efectivo contra su poderosa toxina. Dice que su veneno es hasta 1000 veces más potente que la de la coral, 100 veces más potente que la cobra rey, imagínate. Pero si bien son los más venenosos, hay un animal, y ese no se va a quedar atrás, que ha causado más muertes por envenenamiento. Es la cascabel. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la mordedura de serpiente, dice que ha matado al año, dice, entre 81,000 y 138,000 muertes cada año. Imagínate cuántas muertes. Y tú dirás, pero qué mortal son sus venenos. Pero hay algo más mortal, hermanos. Hay algo más mortal y que ha afectado a toda nuestra sociedad a nivel mundial. ¿Y saben qué veneno es ese? Dice, este veneno proviene de la lengua humana. Es un veneno mortal suficientemente potente para afectar a toda la población mundial. Y ese venenito se llama incongruencia. La incongruencia de la lengua, un veneno mortal que ha afectado a toda la población, a toda la raza humana. Para ser un poco más claro, a ver, ¿qué es la incongruencia? Vamos a ver, la incongruencia es una falta de lógica, una incoherencia una contradicción, mejor dicho, en cosas que deberían estar relacionadas. A ver, voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, siempre me meto con la política. Un político que promete luchar contra la corrupción, pero luego es usado, o mejor dicho, es acusado o atrapado por sobornos, por malversación de fondos públicos. Esa es una incongruencia, ¿no? Otro ejemplo, a ver, un padre que regaña a sus hijos: hijo, ya te he dicho que no mientas, pero el papá está mintiendo al poco rato. Como decían, siempre escuché una historia entre mis amigos que decían, su papá dice: hijito, dile que no estoy. Venía el cobrador, ¿no? Venía el cobrador, dile que no estoy, hijito. Entonces el niño iba y dice mi papá que no está, ¿no? Imagínate. Entonces, la incongruencia se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Mi esposa me dijo, no vayas a poner ejemplos de mí por si acaso, ¿eh? Pero yo dije, no tengo ningún ejemplo de ti, pero sí de un profesor, dice. Mi esposa es profesora. Un profesor que enseña, ¿no?, la importancia de la puntualidad, pero llega tarde a sus clases, a sus enseñanzas. Imagínate.
¿no? Entonces hay una incongruencia. Hermanos, la incongruencia se puede ver en muchas partes y afecta a la sociedad, afecta a toda la raza humana. ¿Y por qué digo que es mortal, hermanos? La incongruencia. Porque ahora voy a ir ya al lado de la iglesia, la lengua de la iglesia. A ver sus lenguas. ¿Sí? ¿Han entendido? ¿No? Amén. Si algunos se han quedado mudos. Claro, pues porque vayan a decir de qué va a hablar de mi lengua el hermano. Bueno, y quiero hablar de la lengua cristiana, las lenguas en la iglesia. La incongruencia de la lengua cristiana, hermanos, ha tenido un impacto, voy a decirlo, mortal en lo espiritual. En lo espiritual, la iglesia ha sido afectada. Y esto ha afectado también al mundo. Quiero, por favor, ir a Santiago capítulo 3, versículos del 9 al 10. Pero vamos a leer desde el 8, ¿ya? Vamos a leer desde el 8 hasta el 10. Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 10. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Yo quisiera tener la voz del pastor Fernando. Amén, ¿no? Bien, dice Santiago capítulo 3 del 8 al 10. Lo leemos, ya dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ahí es, ¿no? Lleno de veneno mortal, ¿no? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, acá Santiago comienza a decir que con ella estamos bendiciendo a Dios. Imagínate, ¿no? Alabando, cantando de diferentes maneras, enseñando en la escuela dominical, dando una charla de discipulado, no sé, una clase de discipulado. De diferentes maneras podemos estar acá bendiciendo a Dios. Pero imagínate que el hermano Javes, que hoy está predicando, el día de mañana, que está manejando ahí su motito, ¿no? Ya muchos me conocen en la motito, y dice que se te pasa uno, y yo pues, hey, oye, y ya, imagínense, ¿no? Entonces, imagínate eso. ¿Tú crees que si alguien, un cristiano que me ve, oye, ese no es el predicador? Mira cómo le a ese señor, ¿no? ¿Cuántos de repente se nos ha escapado algo, no? Bueno, pero acá dice, ¿cómo puede una lengua cristiana que bendice a Dios estar maldiciendo o estar hablando pues cosas que dañan o que no demuestran nuestra fe en Cristo Jesús? Hablando toda clase de improperios, palabras, mentiras, no tan solo lisuras, ya, no tan solo, sino cualquier cosa que pueda dañar la fe en Cristo Jesús, que pueda llevar a personas pues a menoscabar la fe a través de tus palabras. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca, dice, no puede salir bendición y maldición. Y Santiago acá claramente va a decir, ¿acaso alguna fuente puede echar de una misma abertura agua dulce y agua amarga? Dice, ¿hay congruencia en esto de que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga? ¿Acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? De ninguna manera, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. No hay congruencia en esto. Santiago va a decir esto, versículo 10 dice, esto no debe ser así. ¿Y por qué no debe ser así esto, hermanos? ¿Por qué no debe suceder esto? Bueno, hermanos, creo que nosotros ya tenemos la respuesta, pero quiero ser puntual en algo.
No debe ser así, hermanos, porque tu lengua es un miembro que ahora ha sido rescatado, transformado por Dios, para que comience a hablar del Evangelio. Es el instrumento que Dios te ha dado para ser usado a predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para compartir el Evangelio. ¿Tú cómo predicas la palabra de Dios? Con lo que dices, ¿no? Con los versículos que sabes de memoria. Tú puedes incluso hasta subrayar y decir, sí, hermanos, acá Dios te ama, Dios te perdona. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado para poder compartir el Evangelio. Entonces, toda lengua cristiana, hermanos, es un instrumento de Dios para predicar el Evangelio. Y en Segunda de Pedro, por favor acompáñame, a Segunda de Pedro en el capítulo 2, en Segunda de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9, Segunda de Pedro 2:9, perdón, primera, disculpen, la lengua se está yendo por otro libro. Segunda de Pedro 2:9, primera 2:9. Amén. Primera de Pedro 2:9. ¿Estamos? Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué dice acá este pasaje, este versículo? Dice que nosotros somos escogidos, hermanos, hemos sido escogidos para anunciar, con la lengua, para enseñar, para modelar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que tú sepas de la palabra de Dios, todos los versículos que tú sepas, deben ir acompañados de algo muy importante que de repente nosotros estamos dejando de lado, porque a veces cuando enseñamos podemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo acá me puedo desenvolver y decir versículos y explicar, pero todo lo que yo digo, lo que enseño para predicar el Evangelio, tiene que ir acompañado ¿de qué? Dice, de las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. De las virtudes que aquel que nos llamó a su luz. Yo me preguntaba, esas virtudes, las virtudes, hermanos, son las cualidades que Cristo comienza a desarrollar en nosotros. ¿Qué cualidades? Las cualidades de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de ser benignos, de ser mansos, de tener templanza. Amén. Todo eso acompañado de lo que tú predicas. Siempre cantamos, ¿no? El gozo que el Señor ha puesto en mí. Y el gozo. Hay cristianos a veces que el gozo están más tristes, hermanos, que de verdad yo no sé cómo ellos pueden percibir o sentir el gozo de Dios. Okay. Hay hermanos que tienen la cara más larga. Hermanito, yo no me acerco a ese hermano porque me da miedo, dicen algunos, ¿no? Algunos, bueno, no sé si se han referido así de mí, de repente me dicen hermanos. Pero, hermanos, a veces nosotros decimos, podemos saber mucho de la Biblia, pero nuestras actitudes, nuestras virtudes, hermanos, pueden estar demostrando otra cosa. Entonces la palabra de Dios dice acá que nuestra lengua o lo que decimos debe ir acompañado de las virtudes que Dios desarrolla en nuestras vidas para poder ser efectivos en el Evangelio. Si esto no está acompañado, lo que enseñas de las virtudes que Dios quiere desarrollar en ti, entonces no eres efectivo. Y hay una incongruencia en lo que dices y en lo que vives. Amén. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, hermanos,
Las virtudes, dice, debemos de desarrollarlas. Y las virtudes tienen que ir acompañadas de lo que enseñamos. En el versículo 12 de este mismo capítulo 2, versículo 12, dice también que estas actitudes, estas virtudes deben de mantenerse, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, porque en los que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, dice, vuestras buenas obras. Lo que decimos acompañado de las virtudes, de nuestras obras, de nuestras buenas obras, hermanos. Nosotros, hermanos, muchas veces, y yo recuerdo, muchas veces vamos a ser criticados. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo recién llegué a Lima, llegué en el 2000, bueno, en diciembre de 2007, pero en el 2008 ingreso a una empresa a trabajar y me dicen, ¿y tú quién eres? Bueno, yo me llamo Javes, me presento, ¿no? Me llamo Javes, me presento al grupo de trabajo y les digo, y yo soy cristiano. Entonces, uno por ahí, después al rato, ya hay un poco más con el grupo ya más cercano, dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Los cristianos son unos diablos, dice. Yo lo miro y me río. No, yo agarro, lo miro y comienzo, y yo dije, ¿qué le respondo a este hombre? ¿Qué puedo decirle a este hombre? Y sencillamente creo que la respuesta estaba en que yo debía demostrarlo no con decir que soy cristiano, sino, como dice la palabra de Dios, con los actos, con nuestra manera de vivir. Hermanos, muchas veces vas a ser criticado, acusado, menospreciado como cristiano, pero súfrelo, pero haciendo las buenas obras, porque hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero si esta persona no se acercaba y me decía que era cristiana, porque conocía a otra persona que en el trabajo hablaba cuanto improperio, cuanta palabra, y yo ni me imaginaba que era cristiano, y cuando yo estuve predicando ahí a mis amigos, se me acerca y me dice, yo también soy cristiano. Yo me quedé asombrado, le digo, oye, pero tú no demuestras en lo mínimo que eres cristiano, hablas, pero como la flor de la canela, como la canción, ¿no? Derramar. Y yo le digo, yo no me he dado cuenta de que, ¿verdad?, en lo mínimo que eres cristiano. Hermanos, si vas a sufrir, si vas a padecer, que sea, como dice acá 1 Pedro, ¿cómo? Por las buenas obras. De esta manera dice que van a poder glorificar a Dios. Tú vas a llevar a glorificar el nombre de Dios. Ahora, recordemos que nosotros siempre, como cristianos, vamos a padecer igual que a Jesucristo. Yo me acordé en esto de ser acusado como de malhechor. Y en Juan 10, capítulo 36, si me acompañas, dice en Juan capítulo 10, versículo 36, me estaba acordando de que Jesús también fue acusado. Y mira la respuesta que dio a Juan 10, 36. Juan 10, 36. Bueno, en el versículo 36 Jesús estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y la gente y los judíos le decían, tú blasfemas, tú estás hablando improperios, estás trayendo, estás denigrando la fe en Dios. ¿Cómo vas a decir que tú eres hijo de Dios? Vamos a decirlo así. Y mira la respuesta que él va a dar, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis lo que yo digo, que soy hijo de Dios. Pero mira lo que dice, mas si las hago,
aunque no me creáis a mí, o sea, no crean lo que digo, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mira cómo Jesús demostró que era el Hijo de Dios, no por lo que hablaba tan solamente, sino porque lo que hablaba era congruente con lo que hacía. Y él dice, miren, no me crean ya por lo que yo digo, crean por lo que yo hago, crean por mis obras. Entonces, hermano, si tú quieres demostrar que eres cristiano, que tus palabras, que lo que tú profesas, que lo que tú confiesas, esté acompañado ¿de qué? ¿De las qué? De las obras, de las virtudes, de las actitudes que Dios comienza a desarrollar en el creyente. Muchas veces yo conozco a personas que pueden estar cantando, alabando, que pueden estar predicando la palabra de Dios, pero con sus acciones pueden estar maltratando, pueden estar trayendo pues sencillamente improperios o denigrando la fe. Hermanos, lamentablemente hay menos efectividad en producir las buenas obras. Hay muchos cristianos que están cayendo. Hay muchos cristianos que su lengua no la controlan. Hay muchos cristianos, y yo también me pongo en que algunas veces yo no sé controlar mi lengua. Yo digo, de ahí estoy diciendo, perdón, creo que me excedí, ¿no? Yo también estoy trabajando mi lengua y lo voy a decir acá, porque en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, si alguno no ha ofendido, pues es varón perfecto. Y el que está acá no es varón perfecto. También, dice, y todos hemos ofendido, también dice la palabra de Dios. Todos hemos ofendido de alguna manera. Las virtudes de muchos cristianos se están perdiendo, hermanos. Regresando a Santiago, al capítulo 3, pero vamos a leer ahora el versículo 14. 3:14 dice, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no te jactes, dice, y tampoco estés mintiendo, diciendo, vamos a decirlo así, diciendo que sabes controlar tu lengua. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, dice, terrenal, animal y diabólica. La incongruencia de la lengua, hermanos, ha hecho mucho daño a la iglesia y ha llevado a muchas personas a la perdición. Y a lo que yo digo acá, a ese veneno mortal que los ha llevado a la perdición. Para ser un poco más claro, quiero ir por favor al libro de Romanos, hermanos, al capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 17. Y vamos a ver acá tremenda incongruencia de los primeros cristianos, que eran los judíos, y su jactancia en cuanto a lo que ellos eran, y esa tremenda incongruencia que llevó a los incrédulos a la perdición, a rechazar a Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 17, va a hablar acerca de los judíos. Lo primero que vamos a ver acá, hermanos, dice acerca de los judíos, dice que en el versículo 17, he aquí tienes el sobrenombre de judío. Ellos se jactaban y ellos decían, yo soy judío, yo tengo la ley, yo vengo descendiente de Abraham, yo soy ese pueblo escogido por Dios.
Muchas veces nosotros también tenemos ese nombre o nos ponemos ese nombre de cristiano. Y está bien, hasta ahí no veo nada malo, pero avancemos un poco y vamos a ver esa incongruencia. También dice, te apoyas en la ley. Hoy como buen cristiano nos apoyamos pues en la Biblia. Nada mal. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 18 dice, conoces la voluntad de Dios. Muchos decimos que conocemos la voluntad de Dios. También dice, instruido por la ley, apruebas lo bueno, dice, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, o sea, maestro de recién convertidos en Cristo, o instructor de indocto, que es instructor de las personas que aún están pues recién en pañales en la vida espiritual, que tienes, dice, en la ley la forma de la ciencia, dice, de la ciencia y de la verdad. Y ahí viene la incongruencia en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, todo lo que estás enseñando a los otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos y enseñas no que se debe abominar a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y ahí viene el resultado de esta incongruencia, dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios, ¿qué dice? Es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre la gente que no era judía, por causa de ustedes. Hermanos, la incongruencia es un veneno mortal y está llevando a muchos a la perdición, está llevando a muchos al infierno. ¿Se acuerdan que en Santiago estábamos leyendo que dice que y la lengua es inflamada por el infierno? ¿Por qué? Porque muchos están yendo ahí, ese es su destino, esa es su dirección, de los que al ver a la iglesia dicen, yo no creo que haya ahí salvación, yo no creo que ahí haya, o al menos en esa persona que va por ahí, no creo que haya ese tipo de bendición o que Dios esté ahí. La incongruencia, hermanos, ha llevado a blasfemar, a hablar mal, a ofender, a maldecir el nombre de Dios. Y esto es serio, hermanos. La incongruencia, lamentablemente, hermanos, ha generado en las personas, voy a mencionar 3 cositas. Lo primero que va a producir la incongruencia, y esto es dirigido al Evangelio, lo primero es que genera desconfianza. Cuando el cristiano, sus palabras y sus acciones no concuerdan, se pierde la confianza en esa persona, hermanos. Se pierde la confianza en la persona que predica la palabra de Dios. Surgen las dudas, surge la inseguridad, surge la intriga. ¿Se podrá creer en esta persona? Desconfío de ella. Desconfío que esta persona pueda hablarme de Dios. Cuando hay incongruencia, hermanos, se genera confusión. Alguna vez, no sé si te has chocado con una persona que dice, la verdad, yo ya no sé, cuando yo le he predicado, la verdad yo ya no sé a quién creer, porque hay uno que me habla de Dios acá, hay otro que me habla de Dios acá. Hace unos años nomás ha salido la diosa madre por aquí, por allá, yo no sé en quién creer. La incongruencia, hermanos, genera confusión, y la verdad es que resulta
desconcertante, hermanos, que una persona piense así de la iglesia, de la verdadera iglesia. ¿Será verdad lo que me dices? La verdad yo no sé si creer. Genera confusión. Por último, hermanos, en este punto es que se pierde el respeto. Es fácil, yo te pregunto, ¿es fácil o difícil respetar a alguien que es visto actuando de una manera contradictoria, de una manera incoherente con lo que predica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil respetarlo? ¿Es fácil respetar a esta persona que lo que dice no va de la mano con lo que hace? Definitivamente no. Cuando un cristiano, hermanos, comienza a caer en la incongruencia, simplemente pierde el respeto. ¿Y sabe lo que lleva? A blasfemar del Evangelio. Dios te llama hoy a que tomes tu lengua y la domines. Pero dice la palabra de Dios que nadie puede dominar su lengua. Hermanos, este problema tienes que entregárselo a Dios. Este problema Dios te llama a que tú se lo entregues a Él. La incongruencia, hermanos, tiene que ser sujetada a Dios. La lengua debe ser sujetada a Dios. En Santiago, en el capítulo 3, por favor, en el versículo Santiago capítulo 3, en el versículo 5, dice que esta lengua se jacta de... Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, se jacta de hacer, dice, por todo lado, fuegos pequeños o grandes incendios que comienzan a destruir. Dios hoy nos llama, hermanos, a que entreguemos nuestra lengua a Dios. Dios dice, en Santiago 1:5 dice, que nosotros pidamos sabiduría a Dios. Lo primero que debemos hacer para poder refrenar nuestra lengua, hermanos, es que tú y yo debemos de pedir sabiduría por parte de Dios. Otra cosa también para poder refrenar nuestra lengua, dice en Mateo 4:4, un versículo muy conocido, préstame atención nomás, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios que me enseña a hablar bien. Entonces dice, no solo de pan, a veces uno está enfocado en las cosas terrenales y dice que así puede vivir para predicar la palabra de Dios. No, dice la palabra de Dios claramente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro punto importante, hermanos, la palabra de Dios dice en Marcos 14:38, apúntalo nomás, dice la palabra de Dios, velad y orad para que no caigáis, dice, en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. La lengua no puede sujetarse si no está entregándose a Dios. Jesús va a decir en Lucas 18:1, va a decir, es necesario orar siempre y no desmayar. Jesús le dijo, es necesario orar siempre. ¿Qué significa orar siempre, hermanos? Todos los días debo de entregar todo mi ser ante Dios, mi lengua, todos mis miembros. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para poder estar bien alimentado espiritualmente. Lucas 9:23 va a decir, toma tu cruz cada día y
Toma tu cruz cada día y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. No te está diciendo, hoy no mueras al pecado. No te está diciendo, hoy tómate un descansito y deja de velar y deja de orar. Él dice, todos los días debemos tomar ese yo, ese ego, y crucificarlo y decir, Señor, aquí todo mi ser, no tan solo mi lengua, mi corazón, todos mis miembros ante ti, para que tú obres en mi vida y pueda predicar efectivamente el Evangelio. Amén. Amén. Por último, quiero regresar a Santiago, al capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 8, del 8, vamos a leer hasta el 10. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Pero para eso dice la palabra de Dios: ven y entrega tu lengua ante Dios. Ven y entrega todo tu ser ante Dios. El Señor está diciendo: hoy es el momento en que te acerques ante mí y que vengas y te confieses, que entreguemos nuestros pecados, que los de doble ánimo purifiquemos nuestros corazones y que haya aflicción en nuestros corazones por el pecado y que Dios haga su voluntad para refrenar mi lengua. Eso es lo que hoy Dios tiene para nosotros. Quiero terminar leyendo este versículo, hermanos. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10, del 10 al 12, quiero terminar leyendo estos pasajes. Dice así, amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios hoy te llama: refrena tu lengua entregándosela a Él. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie, vamos a orar. Vamos a orar para pedir a Dios por sabiduría, por dirección, para poder controlar todo nuestro ser. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Dios, porque tú nos muestras que todo nuestro ser debe ser entregado ante ti, para que tú, Señor, lo transformes, para que tú lo guíes. Padre, yo quiero al final tener buenos días, tener una lengua refrenada del mal,
y tener días de bendición, días que puedan decir: yo he hecho lo correcto y tengo una vida próspera, refrenando mi lengua. Puedo ahora predicar el evangelio efectivamente, porque he entregado mi lengua a Dios, porque me he apartado del mal, porque he buscado el perdón de Dios. Dios hoy te llama a que entregues todo tu corazón a Dios y le digas: Dios, también aquí mi lengua, aquí todo mi ser, para no llevar a otros a blasfemar de tu palabra, para ser un instrumento, Señor, escogido para anunciar estas virtudes, Señor, que tú has puesto en mí, para anunciar efectivamente el evangelio, Dios. Padre bendito, conforme a tu palabra, haz obra en cada uno de nuestros corazones. Y si acá en esta noche, Señor, hay alguna persona que está diciendo: Dios, yo me rindo ante ti para que hagas tu perfecta voluntad, para que me quites la incongruencia de mi vida y para que yo con efectividad pueda predicar tu palabra a muchas personas y que nadie se queje de que yo soy un mal cristiano, Señor, quiero entregar y rendirme a ti. Ante ti, todo nuestro ser, haz tu obra. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.